¿Te acuerdas de Robot Jones? ¿Por qué los chicos y las chicas tienen baños separados? ¿Tanta es la diferencia entre chicos y chicas? Hoy hablaremos de una de las caricaturas estéticamente hablando más llamativas de Cartoon Network y en boca de muchos, una de las más infravaloradas por su comedia Slice of Life y representación de la socialización adolescente, desde el punto de vista de un carismático y simp robot. Quédate hasta el final para conocer su historia, y si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscripción. También puedes ver los vídeos anteriores en este canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Originalmente llamada What Happened to Robot Jones, poco a poco la serie fue siendo conocida simplemente como Robot Jones, siendo distribuida con ese nombre en distintos territorios. En otros se adaptó de rara manera como Jones el Robot, quizá creyendo que el primer nombre del personaje era Jones y no Robot. La caricatura es creada por Brett Miller. Tal vez lo conozcas por haber trabajado en producciones de películas de DreamWorks como Shrek o en la bizarra y poco comprendida serie de Tío Grandpa. El dibujante y animador nacido en Pittsburgh, Pensilvania, basa su estilo de dibujo en la animación Schoolhouse Rock, creada por David McCall, siendo esta su carta de presentación en distintos cortos y caricaturas en las que ha participado. Cuando Miller trabajaba en Hanna-Barbera, estos le propusieron crear su propia serie animada, lo que Miller hizo creando unas aventuras de un pequeño robot, lo que Hanna-Barbera no le convenció de producir. Miller pensó llevar su serie a Nickelodeon, pues él colaboraba en Los Castores Cascarrabias. Sin embargo, luego decidió llevar su piloto a Cartoon Network, canal en el que también colaboraba con El Laboratorio de Dexter. El canal del Lobo Ajedrez le llamó la atención el piloto y lo compró para ponerlo en un programa de concursos junto a otros 9 pilotos. El piloto ganador de ese concurso tendría su propia serie. El 16 de junio del 2000, en el evento Voice Your Choice of Weekend de Cartoon Network, el piloto de Robot Jones se emitió por primera vez. Lastimosamente estuvo a nada de ganar, pues quedó en segundo lugar, siendo superada por un piloto de una serie llamada Green and Evil, creada por Maxwell Atoms, piloto que daría a creación Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, pero esa historia es tema para otro vídeo. Sin embargo, el piloto también gustó tanto y Cartoon Network veía potencial, por lo que hizo lo que no suele hacer y le dio una oportunidad a Miller para crear su propia serie. Esto se hace referencia en el episodio Reto Matemático, cuando en el final del episodio cierra con la frase: ese Robot Jones incluso cuando pierde gana. ¡Oh, ese Robot Jones! ¡Hasta cuando pierde gana! Bien. Siendo así, como Robot Jones estrena el 19 de julio del 2002 por Cartoon Network. La caricatura es un slice of life que nos cuenta el día a día de Robot Electro Jones, un robot que fue construido como un chico de 12 años que debe asistir a la escuela Polynew para aprender las relaciones entre los adolescentes y seres humanos en general. Lo llamativo de esta serie es que está ambientada en los años 80. Se denota en los diseños de los personajes y en las tecnologías que aparecen en la serie como máquinas de videojuego, además de las referencias musicales de la época como el rock y el electropop. A pesar que Robot Jones se nos pinta como un inadaptado al que ven raro por ser un robot, esto no le evita que tenga amigos rechazados como él. Siempre estará en compañía de Timothy Morton, conocido como Sox. Sox es un chico alto y rubio, fan del heavy metal y no muy listo. Mitch Davis, quien es un chico chill que siempre lleva sus audífonos puestos. Y Charles Kubinicle, conocido como QB, el más bajito y arriesgado, siempre usa gafas. Entre otros personajes está Shannon Westerbork, una chica alta que destaca por usar aparato de ortodoncia y tener una prótesis de pierna mecánica. Robot está muy enamorado de Shannon, lo que a ella le incomoda mucho y lo rechaza. A pesar de la forma en cómo lo trata, Robot es su fiel simp, quizá porque piensa que es parte androide por sus frenos y prótesis. La familia de Robot, la unidad mamá y la unidad papá y la unidad abuelo. Ellos son los principales interesados en que Robot aprenda a convivir con los humanos, excepto su abuelo, quien aparentemente los odia. El profesor McMcMack, quien es el enseñante de matemáticas que no acepta que Robot sea más listo que él. El director de mente, quien siempre creí que era una parodia a Adolf por su bigote y acento. O los hermanos Chopman, unos raros y malos hermanos que buscan apoderarse del cerebro de Robot. Entre algunos de sus episodios tenemos a los géneros. Robot se pregunta por qué los chicos y las chicas tienen baños distintos y actúan diferente. Los chicos se burlan de Robot por no saber la diferencia entre ellos, y uno de sus profesores lo manda a una clase de chicas porque lo ve reírse de ellas tras un chiste de Sox y compañía.
En esa clase, Robot ve que las chicas lo tratan bien y él se siente a gusto conviviendo con ellas. Sox, QB y Mitch, al ver que Robot está actuando como una chica, tratan de recuperarlo y hacer que actúe como chico de nuevo. Al final, Robot concluye que él es superior a cualquier género. No sé qué tan aceptado o funable sería este episodio en la actualidad. Estirón. Robot y Sox tratan de entrar al equipo de baloncesto, pero Robot es muy bajito. Al ver que todos sus amigos están teniendo un estirón, Robot decide modificar su estatura para jugar baloncesto e impresionar a Shannon, quien es porrista. Robot entra al equipo y se vuelve la estrella, pero su modificación se sale de control y no para de crecer hasta llegar al espacio. Vergüenza. Robot le confiesa a sus amigos que le gusta Shannon, por lo que ellos le proponen invitarla al baile de la cosecha. El problema es que Robot se pone nervioso siempre que habla con ella y emite un gas apestoso, lo que hace que Shannon se aleje. Ya en el baile, los nervios de Robot hacen que él parezca que está bailando, lo que hace que todos les guste su baile robótico. En este episodio, Shannon parecía ser muy amable con Robot, pero después de ella le parece muy insoportable. Reto matemático. El señor Mech no acepta que Robot Jones sea más inteligente que él, por lo que le propone un reto de resolver pistas matemáticas por toda la escuela. Robot en compañía de QB irán resolviendo las pistas. Robot está a punto de ganar, pero al comprender que será castigado por el profesor independientemente si gana o no, se deja ganar para que el castigo sea menor, dando una moraleja cruda pero verdadera sobre cómo es la vida. Banda de garaje. Aburrido que sus padres no le dejen escuchar rock, Robot y los chicos deciden formar una banda de garaje. El asunto es que ninguno de ellos sabe tocar bien, pero con solo el hecho de tener una banda, les hace conseguir que las chicas estén tras ellos. Robot siente culpa porque él sí quiere demostrar que es músico, pero las cosas salen mal cuando les toca interpretar una canción verdadera, especialmente porque Shannon está ahí presente. La caricatura contó con 2 temporadas, teniendo 3 episodios entre ambas y 27 segmentos en total, siendo una caricatura de poca duración. La serie tiene calificaciones mixtas que van de regulares a buenas, pero es una serie que pasa como buena en general. Lastimosamente, la serie tuvo que ser cancelada y pasó al olvido durante algunos años. Según he leído, su cancelación se debe a varios motivos. Uno es el cambio de voz de Robot. En inglés, la voz de Robot fue grabada usando una computadora Macintosh con Windows 98, lo que le daba ese toque de ser un robot real. Para la segunda temporada, su voz pasó a ser interpretada por Bobby Block, usando voz normal y eliminando el chiste de llamar a los personajes humanos como unidad, siendo la unidad Shannon a que Robot simplemente la llame Shannon. Esto en español también se adaptó, pues el actor de doblaje de Robot hacía el tono de su voz de manera robótica para luego usar su tono normal. También hubo problemas de producción, ya que Miller sintió que Cartoon Network no le daba el apoyo ni promoción que la serie merecía o que le daba a otras, sumado a lo ya dicho que Cartoon Network no le gustaba que usaran un sintetizador para hacer la voz de Robot, por lo que por mutuo acuerdo se decidió dejar de producir. Imagina el potencial que esta serie hubiera tenido si se produce en MTV o canales más adultos de series similares. En una entrevista, se le preguntó a Miller cómo hubiera continuado la serie. Él mencionó que haría crecer poco a poco a Robot, y que llegaría un punto en que la trama, pues él iría creciendo y creyéndose superior y tratando de dominar a los humanos, muy de la década de los 90, cosa que iría aprendiendo lecciones sobre ello y cambiando de opinión. También mencionó que quería implementar cortos musicales como lo hacía Sonatisa, cosa que Cartoon Network nunca le pareció. La serie se estrenó en Hispanoamérica el 31 de enero de 2003, y se la pasaba saliendo y entrando al aire. Hubo un punto que la serie se transmitía en horario casi de medianoche. A manera de curiosidad, yo nunca me percaté de la serie en mi infancia. Es más, la primera vez que la vi fue hace 10 años cuando precisamente me acostaba anoche estudiando y dejaba el canal de fondo. Me gustó mucho el estilo y la premisa, pues era un robot sin superpoderes que no era un héroe, simplemente quería encajar con la sociedad. Actualmente la serie está siendo transmitida en Tooncast y está en varias plataformas. También en el habla inglesa se chipea a Robot con Jenny Wakeman. Quizá es porque Rob Renzetti colaboró en la producción de Robot Jones y es el creador de la robot adolescente. En conclusión, personalmente la encuentro una gran caricatura y muy buena, apta para todo público y con un humor sobrio. La recomiendo y es una lástima que tuvo pocos episodios y que no pudo dársele un final, y también una lástima que no esté en el Olimpo de Cartoon Network. Estoy buscando y no encontré datos sobre su doblaje para España, lo que me sorprende mucho. Déjame en los comentarios si es que lo tiene, te lo agradecería. Para su doblaje en español hecho en Venezuela, Juan Guzmán es Robot Jones. Unidad chica, temo que me arranques las entrañas y me hagas vomitar. Román Bastidas es Sox.
Robot, ¿estás diciendo que te gustó estar con las chicas? Víctor Díaz es QB. Robot, ¿qué estás haciendo? No salgas con ella. Gonzalo Fumero es Mitch. Tenemos que ayudar al pobrecito. Y quítate ese maquillaje. Janina Jurado es Shannon. Hey, oí que eres candidato a presidente de la clase. Johnny Torres es Lenny Jockman. Oye, Robot, ¿al menos sabes lo que es un trabajo de campo? Y Anabel Silva es Denny Jockman. A ver si eso te parece estimulante. ¡Qué En su imbécil! idioma original, Bobby Block es Robot a partir de su segunda temporada. Kyle Sullivan es Sox. Miles Jeffrey es QB. Gary Leroy Gray es Mitch. Ray de Leslie es Shannon. El ex actor de Nick, Josh Peck, es Lenny Jockman. Y Austin Scott es Denny Jockman. ¿Y tú recordabas a Robot Jones? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál episodio recuerdas? ¿Crees que tenía potencial para ser una de las mejores producciones de Cartoon Network? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.